tuvimos un lindo tiempo con los chicos de Casa Bíblica compartiendo sobre Ezequiel. Y ahora vamos a mirar un poquito a dos personajes de lo que llamamos los libros históricos del Antiguo Testamento. Yo le puse a la charla Vida de Elías y Eliseo, precursores de la profecía clásica. ¿Por qué? Bueno, porque la profecía es toda una tradición espiritual, teológica en la palabra de Dios, que tiene enormes repercusiones en la Biblia, enormes repercusiones en el Nuevo Testamento, enormes repercusiones en la vida de Jesús. Y acá, al pensar en Elías y en Eliseo, estamos pensando en los precursores. Son los primeros, sobre todo en la figura de Elías, son los primeros donde las características de lo que va a ser la profecía se empiezan a dibujar con aspectos bien nítidos. ¿Qué vamos a hacer en este ratito que tenemos para pensar un tema muy amplio? Vamos a tratar de respetar el tiempo. Vamos a hacer una presentación de Elías y Eliseo, de estos ciclos narrativos, y luego quisiera bajar con ustedes rápidamente, brevemente, a la profundidad de un texto bíblico, y que me parece muy importante como texto para pensar qué es la profecía y también para pensar nuestro rol profético como iglesia, nuestro rol profético como hombres y mujeres de Dios. ¿Amén? Ok. Así que vamos a arrancar con estos dos personajes. Dos personajes donde nos vamos a encontrar en el libro de Reyes con historias tremendas, ¿no es cierto? Historias conmovedoras, impactantes, son vidas impactantes. Hablábamos con los chicos de Casa Bíblica cuando veíamos a Ezequiel, que muchas veces a Ezequiel lo tratamos de loco, ¿no? ¿Cómo le llamarías vos a alguien que junta todos los enseres de su casa, hace un agujero en la pared, pasa por el agujero, saca todas las cosas y se queda esperando que la gente le pregunte por qué hizo eso? Alguien que no está bien en sus cabales, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando nos encontramos con los profetas, nos vamos a encontrar con personas que viven en ese nivel de exposición frente a Dios y también de ese nivel de exposición frente al pueblo y a las personas. A Elías lo reconocemos y lo recordamos sobre todo por ese pasaje tremendo cuando combate con los 400 profetas de Baal, las 450 profetas de Astarté, y hace caer fuego del cielo y luego degüella a todos los profetas, que también nos impacta, ¿no? Como diciendo, che, qué culto ese, ¿no? Un culto medio complicado. ¿Cómo terminó el culto? Y Eliseo, con ese carácter más, ahora vamos a mirar, más folclórico, más original, más extraño que tienen los relatos de Eliseo, ¿no? Con sus milagros, que resucita a un niño, que hace flotar un hacha, y así. Así que vamos a tratar de mirar un poco por qué son importantes estos profetas. Primero pensemos en los tiempos de Elías y Eliseo. Si en algún momento, cuando estamos pensando en los tiempos de Elías y Eliseo, pensás que estamos hablando de la Argentina, bueno, no está mal. Vamos a tratar de describir. Estamos entre el siglo IX, ¿no es cierto?, y el 8 a.C. Israel ya se ha establecido en la famosa tierra prometida y se ha desarrollado una institución que cada vez se hace más fuerte, cada vez tiene más autonomía y cada vez tiene como más poder, que es la monarquía. Yo sostengo la hipótesis, no tiene por qué estar en la bibliografía, toda la bibliografía de mi lado, me basta con un poco de bibliografía que me respalde,
de que Dios levanta a los profetas porque hay monarquía. ¿Está bien? Dios levanta a los profetas porque hay una institución, la monarquía aliada al sacerdocio. Sabemos, ¿no es cierto?, el sacerdocio del Antiguo Testamento desemboca en Caifás. No es una institución que camine hacia la santidad. ¿Está bien? ¿Cierto? Desemboca en Anás y Caifás. Esa alianza, monarquía, sacerdocio, la vemos en el Antiguo Testamento, convirtiéndose cada vez más en autónoma de la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor a Samuel cuando el pueblo pide rey? ¿Se acuerdan? No te desecharon a vos, me desecharon a mí. No quieren que yo reine sobre ellos. Dale, rey, pero primero contale todo lo que les va a pasar con la famosa monarquía, que les parece una cosa, un proyecto tan interesante. Y empieza a contar, ¿no es cierto? Va a poner gente en los carros de combate, a las doncellas las va a llevar a trabajar en la corte para que hagan la comida, para que esto, para que... Cuando estamos ya acá, en el siglo entre el 9 y el 8, ya la monarquía se ha consolidado. Gobierna un rey, que es el rey Omri. Omri crea una dinastía en el Reino del Norte. Miren qué cosa interesante. Omri llegó a ser tan famoso y tan poderoso que en las crónicas asirias, donde no se nombra prácticamente nada de Israel y del pueblo judío y demás, no aparece en las crónicas asirias, aparece mencionado Israel como la tierra de Omri. Esto es interesante para el ciclo de los profetas completo. Para los profetas, el gran problema de la idolatría es que trae injusticia. La injusticia va de la mano de la idolatría. ¿Por qué? Porque en general esos dioses no tienen un código moral. Tienen un código ritual, pero no un código moral. Es muy raro encontrar creencias politeístas o idolátricas que tengan un código ético elevado. Más bien suelen abrevar en la magia, la manipulación de poderes, manipular poderes para yo tener más poder y poder hacer lo que quiero, lograr mis objetivos, etc. ¿No es cierto? De la mano de la injusticia viene la corrupción. ¿Escucharon hablar esa palabra? No, no creo. Corrupción. De paso, la Biblia habla mucho de corrupción. Hoy después espero que tengamos tiempo para mirar bien ese pasaje que les quiero comentar porque está muy bueno para pensar la corrupción y para pensar la corrupción hoy. Porque también deberíamos poder como cristianos tener un mensaje frente a la corrupción, porque es uno de los flagelos latinoamericanos, no solo argentinos, ¿no? Flagelo latinoamericano, la corrupción. Y acá tienen unos personajes, ¿no? La combinación de personajes. El rey Acab, que era un rey sumamente idolátrico, corrupto, aliado con los fenicios, y al aliarse con los fenicios se casó con Jezabel, ¿cierto? Jezabel llega a ser nombrada hasta en el Apocalipsis, porque llega a ser una especie de símbolo de la mujer manipuladora, intrigante, impía, ¿no? Es decir, que a Elías y a Eliseo le van a tocar tiempos difíciles, muy difíciles. ¿Por qué? Porque en general cuando hay prosperidad, la gente no se vuelve muy crítica. Hoy justamente, creo que lo puse acá en el PowerPoint, me acordaba una frase que dice: de cada 100 personas que soportan la adversidad, solo uno soporta la prosperidad. Cuando prosperamos, está todo bien. Los argentinos tenemos esa famosa frase, ¿no? Equipo que gana
no se toca. ¿No es cierto? Y no se toca quiere decir ni lo revisamos. No, ni lo revisamos porque no va bárbaro. ¿Cierto? Entonces, tiempo difícil para ser profeta. Tiempos prósperos y corruptos. Nosotros nos quejamos de que a Argentina le cuesta el tema de prosperar. Ojalá prosperemos como país económicamente. Ahora, ¿nos bancaremos la prosperidad como sociedad? Si algún día prosperamos, también hay que preguntárselo. ¿Y qué hará la iglesia frente a eso? Muy bien. Acá la tenía Me copio a mí mismo yo. Está bien. En vez de copiar a otro, me copio yo. Por cada 100 hombres que soportan la adversidad, solo uno soporta la prosperidad. Cuando el otro día estaba en un encuentro en Mendoza y estábamos hablando, de los nuevos movimientos que hay y los nuevos colectivos que por ahí nos hostigan a la iglesia. Y un pastor estaba muy preocupado por esto de que, por ahí en algún momento hasta seremos perseguidos. Todo el que viva piadosamente, ¿qué dice la Biblia? Nuevo Testamento. Será popular. No. Estará en programas de televisión. Todo el que quiera vivir piadosamente, dice Pedro, será hostigado, será perseguido. Y este pastor me decía, no, me dice, pero pastor, tómese esto en serio, vienen por nosotros. Y yo le digo, capaz que sí, pero entonces nos va a ir bárbaro. Porque a la iglesia le fue mucho mejor cuando fue más perseguida. Y en general la iglesia entró en crisis cuando le fue demasiado bien y fue demasiado querida por alguna razón, ¿no? Muy bien. Miremos el ciclo de Elías y Eliseo. Tienen algo en común, obviamente, y luego tienen diferencias notables. Primero, son una voz profética frente a los poderes fácticos. Monarquía y sacerdocio. Los poderes, hoy diríamos en el barrio, son los poderes que tienen los fierros. ¿Está bien? Son los poderes que tienen poder real, poder de impacto, poder de choque, armas, dinero, poder, capacidad de tomar decisiones, juzgados. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Tremendo. Muy bien. Elías aparece como el gran profeta de Jehová. Y de paso, cuando digo acá voz profética, lo digo deliberadamente. ¿Por qué? Porque es con Elías y con Eliseo que aparece la idea de la voz profética. No solamente el acto profético, sino la voz. Alguien que habla, alguien que dice. Y ese que dice de parte de Dios. Y si dice de parte de Dios y dice la palabra de Dios, entonces es una palabra que es efectiva, se cumple, es poderosa. No tiene vuelta atrás. Crea realidad. Es la palabra que crea los mundos. Es la palabra que funda la tierra. No puede no ser. No puede no suceder, no puede no acontecer. De paso interesante, en el hebreo, dabar, palabra, es tanto palabra como acontecimiento. Es decir, la palabra está preñada del acontecimiento que anuncia. ¿Está bien? No es una palabra más, no es una palabra dicha por decir. Y con Elías y Eliseo aparece el profeta que habla. Y ustedes me dicen, ¿cómo aparece el profeta que habla? Obvio que los profetas hablan. Si nos vamos un poquito atrás, cuando empieza el movimiento profético, lo vamos a encontrar con profetas que, por ejemplo, tienen éxtasis. Y bailan, y, por ejemplo, ¿se acuerdan que Saúl bailó desnudo junto con un grupo profético? No quedaría muy lindo en uno de nuestros cultos, ¿no? Pero dice eso la palabra, que vino el espíritu sobre Saúl, se encontró con un grupo de profetas, se sacó los lienzos el tipo y empezó a bailar ahí con los demás profetas. Es decir, existía al principio en la profecía una profecía extática. Era un momento de trance. De paso eso venía influido también de que eso existía en el mundo antiguo. Pero empieza el Espíritu Santo a
hacer que el pueblo discierna una nueva manera de ser profeta, que es esta manera. Es el profeta que habla y tiene un mensaje. Y una vez que el profeta emite la palabra, no hay manera de retirarla. Por eso, por ejemplo, Jeremías va a decir, yo dije, yo no digo más, no hablo más, porque cada vez que hablo suceden desgracia y destrucción. O sea, él se dio cuenta que, que no había diferencia entre lo que él emitía y lo que pasaba. Es una característica de la voz profética en la Biblia. Y empieza acá. En Elías tenemos el gran profeta de Jehová. Y ahí aparece una confrontación clara. O Jehová o Baal. ¿Por qué aparece una confrontación clara? Porque el pueblo no quiere elegir. ¿Está bien? El pueblo dice Jehová y Baal. ¿Está bien? Espero que no. Muy bien, pero la idea ¿cuál es? Es esto de... ¿se acuerdan? Frente al altar, ahí dice, elijan hoy a quién van a servir. ¿A estos dioses o al Dios verdadero? Y marca una distancia que es radical, que es innegociable. ¿Jehová o los Baales? Insisto, y después lo van a ver cuando miremos el pasaje, la idolatría no es simplemente un problema religioso, la idolatría es un problema social, cultural. Es una forma de vida. La idolatría después tiene efectos de cómo la gente usa el dinero, cómo contrata personas, cómo trata a su esclavo, cómo piensa su familia. ¿Está bien? No es un problema que se queda en el templo, es un problema que se lleva a la vida. Por eso para los profetas, idolatría igual a injusticia. Y el ciclo de Elías está lleno de relatos épicos de esta confrontación. Los Baales y Astarte o Jehová. En el caso de Eliseo, algunos autores hablan de que más que el profeta de Jehová es el profeta del pueblo, de la nación. Fíjense, cuando ustedes relean ahora el ciclo, imposible leerlo hoy, que aparece mucho esta cuestión de Jehová, lo que a nosotros nos impacta en Jehová es nuestro. ¿Se entiende la diferencia? No es que nosotros somos de Jehová. Jehová es judío. O como diríamos nosotros, Jehová es evangélico. En Eliseo pesa esta idea de la identidad. Por eso se acuerdan la discusión con Naamán, ¿no? Y le dice, mirá, es fácil, te bañás tantas veces en el río Jordán. ¿Y Naamán qué dice? Hay tantos ríos mejores que este en mi tierra. No, pero es este el que te tenés que bañar. ¿No? Esa idea de, es acá. También otra característica de Eliseo es que es un profeta de milagros. Elías no hace tantos milagros. Y el gran milagro de que descienda fuego del cielo es un milagro al servicio de que el pueblo pueda identificar cuál es el verdadero Dios, que no se confunda. O sea, el verdadero Dios no vale la pena sumarle ningún Dios. ¿No? En Eliseo eso no aparece tan claro, ¿no? Algunos de los milagros son milagros que no está tan claro cuál es el objetivo confrontativo, ¿no? Mostrar que Dios es Dios, pero no está tan claro el objetivo final. Y hay relatos en este ciclo que podríamos llamar populares o folclóricos. Por ejemplo, folclórico en el sentido no que estén acá los chachaleros, ¿no? Sino de que vienen como de la cultura popular. Por ejemplo, reírse del tipo porque es pelado.
nadie se sienta particularmente aludido. Claro, pero digamos, aparece ese tipo que hay varios relatos en la Biblia de ese tipo de... Los autores le llaman relato folclórico porque trata temas del pueblo, de lo cotidiano, de lo que hace a la vida cotidiana de la gente. Muy bien, pero los dos ciclos tienen algo en común, que ya dijimos, es la voz profética frente a los poderes fácticos, y hay una fuerte presencia de estas tres ideas, ¿no? La idolatría como puerta abierta a la opresión, a la injusticia, la corrupción del derecho y de las clases gobernantes, ahora vamos a ver un ejemplo, y Jehová como último recurso, o Dios, como último recurso de los débiles, a quienes ampara a través de la palabra de los profetas. La palabra profética, amparando a los débiles. La palabra profética, respaldando una manera de vivir. Alzándose en contra de modelos que deshumanizan, de modelos que oprimen, de modelos que corrompen a las personas, que corrompen a la sociedad. Así nació la palabra de los profetas. Muy bien. Miremos un poquitito un texto y ahí nos vamos a quedar, y después al final me gustaría que, aunque somos muchos, abramos algunas preguntas o comentarios que a ustedes les parezca importante hacer. Elías, profeta del fuego de la justicia. Y vamos a buscar un texto en Primera de Reyes, capítulo 21, 1 al 16. Acá hay lo que podríamos llamar un relato paradigmático. ¿Por qué? Porque crea un paradigma de qué es la profecía, para qué viene y en qué sentido la profecía sigue y seguirá siempre vigente mientras haya mundo. En el sentido más amplio de la palabra profeta. Primera de Reyes 21, 1 al 16. Yo hoy, cometiendo un acto bastante extraño, no traje Biblia. Como venía a dar unas charlas bíblicas, es un poco raro. Así que voy a echar mano de mi celu para leer el texto. Pues sería interesante leerlo, ¿cierto? Ya que vamos a hablar de él. Creo que acá tengo NBI. Dice así, Primera de Reyes 21:1. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él, te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot, el jezreelita, le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot, el jezreelita, que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería se lo cambiaba por otro, pero él se negó. Ante eso, Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come,
que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. ¿Le suena? ¿Le va sonando? En las cartas decía, el 8. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los 2 sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo, diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó afuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje. Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor, no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. Luego dile que así también dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Mamita querida, este pasaje es maravilloso porque nos explica qué es la profecía, nos explica en qué mundo se da la profecía, nos explica también de qué va nuestro rol profético. Muy interesante. Primera recomendación, no tenga una viña cerca de un poderoso. Si la ha heredado, trate de venderla cuanto antes, antes que los acontecimientos se desencadenen. Este pobre Nabot tenía una viña muy linda que había heredado de sus abuelos, antepasados, y estaba justo al lado de la quinta de olivos. Ahí pegadita. Y de arriba ahí se veía, ¿viste? De arriba del techo se veía, de la terraza del rey, decía, qué buena que está la viña de Nabot. Entonces un día el rey fue a hacerle una inocente propuesta a Nabot. Una inocente propuesta. Mira, Nabot, tu viña está muy buena, te la vengo a comprar. Te voy a dar el precio que a vos te... el precio que a vos te parezca. O si querés te doy otra viña, que yo tengo un par. No sé cómo las había conseguido, ¿no? A juzgar por este pasaje. Pero dice, mira, ¿y qué? Entonces dice, mira, te estoy haciendo una propuesta totalmente honesta, sincera, te la compro. Ahora acá aparece algo que es muy importante. Muy importante y nos tenemos que detener acá. ¿Qué contesta Nabot? ¿Qué contesta? No puedo. No dice, no quiero, no me parece, vos me vas a estafar. No puedo, tengo una imposibilidad. ¿Cuál era la imposibilidad? Cumplir las tradiciones que habían sido establecidas en la Torá. ¿Cómo era la propiedad en la Torá? Familiar, comunitaria. ¿Se acuerdan cómo era cuando alguien se empobrecía y tenía que vender su propiedad? Llegaba el jubileo y
había que volver, porque las propiedades eran de la familia. ¿Para qué? Una de las razones por las cuales Dios inventó esto es para que no hubiera descabelladas acumulaciones de riqueza, como de pronto como la que vemos hoy en día. Que un tipo tiene más dinero que 36 naciones. Entonces Nabot le dice, mira, esto no es mío, es de mis antepasados. Y en la tradición ya vista era así. Esto es de los que ya murieron, es mío y es de los que van a venir. ¿Cómo te lo voy a vender? ¿Cómo hago? No puedo. Acab era el típico gobernante. ¿Viste la reacción que tiene Acab? Un tipo maduro, equilibrado. ¿Viste? Un tipo aplomado. Por algo llegó al poder. ¿No es cierto? Un tipo que no va a decir una palabra de más, ¿no es cierto? No, ¿por qué? En general nuestros gobernantes son así. Uno dice, che, seguramente llegó. ¿Quién es el gobernante? Seguramente llegó un tipo. No. El tipo le agarró un berrinche. Ya de su puchero, se fue, se acostó, ya no comió. Y se acostó contra la pared como diciendo, no me hable, yo no quiero hablar con nadie. Tengo un mal día. Y llegó la esposa. Esta frase así la digo para mis colegas. ¿Qué te pasa vos? ¿Viste? ¿Qué te pasó? No, porque mirá, estoy re mal, porque resulta que, viste la viña de Nabot, yo se la quería comprar, no sé qué bicho le picó a este tipo, no me la quiere ni vender. Pero vos no sos el rey. ¿Sos rey o no sos rey? Esa pregunta es una pregunta muy importante para la Biblia. ¿Quién es el rey? Si vos sos el rey, podés hacer lo que se te ocurra. Lo voy a decir en un argentino más claro. Podés hacer lo que se te cante. Eso es lo que le dice Jezabel. Vos podés hacer lo que se te ocurra. Eso va totalmente en contra con la idea de la Biblia. La idea de la Biblia es que todos debemos rendir cuenta a alguien. Y si alguien está muy arriba, le tiene que dar cuenta a Dios. El dar cuenta, el rendir cuenta. Yo tengo que rendir cuenta. Lo que le dice Jezabel es, vos no le tenés que rendir cuenta a nadie. Vos sos el rey. ¿Por qué dice Jezabel ella eso? Porque viene de una tradición real que nada que ver con... Acá aparece el problema de los profetas. Idolatría trae ideas que no tienen nada que ver con nuestras convicciones. Eso venía de la corte oriental, de la corte fenicia, donde ella se había criado, donde el rey no le rinde cuenta a nadie, para algo es rey. En Israel, el rey es un hijo del Señor y es un siervo del Señor y tiene que ocuparse de los débiles, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, del extranjero, levantarle la voz por el que no tiene voz. Palabras al rey Lemuel en Proverbios. Eso dice básicamente. Y después toda la profética. Y ahora viene la parte más dramática. Porque Jezabel le dice, bueno, mirá, vos quedate. Tomate unos mates que yo en un rato vengo y te soluciono el problema. Frase muy argentina, deja que yo te lo soluciono. Bueno, ¿qué hace? Ahora miren esto, porque esto es muy importante para entender la profética en el Antiguo Testamento. Escribe unas cartas. ¿A quién le manda las cartas? A los ancianos y nobles de la ciudad. ¿Saben lo que era eso? Ese consejo de ancianos que se reunía fuera de la ciudad, en la puerta de la ciudad, y al cual la Torá establecía que todos debían llevar sus problemas para que ese consejo de sabios, de piadosos,
de hombres consagrados a Dios tomaran decisiones sabias y por el bien de todos. Era una institución clave del Israel tradicional. La ley todo el tiempo dice, cualquier cosa que anda a la puerta de la ciudad. A esa gente que era la columna de esa sociedad, la columna que sostenía esa sociedad, Jezabel le manda unas cartas y le dicen, la carta es bastante clara, ¿no? No fue ambigua. Fíjate cómo lo puede acomodar. No, busquen unos sinvergüenza. Se ve que es fácil encontrar, ¿cierto? Porque dice, busquen unos sinvergüenza. Y esos sinvergüenzas y hagan un juicio contra Nabot, y esos sinvergüenzas se van a presentar como testigos. Todo esto que estoy diciendo a ustedes, que son conocedores de la Biblia, les deben resonar los oídos, porque todo eso estaba en la ley. Toda situación se resolverá con 2 o 3 testigos. Y no darás falso testimonio. O sea, esto es pisotear todo, hacer pedazos la sociedad, hacerla polvo. Hacen el juicio, van los sinvergüenzas, dicen lo que le dijeron que tenían que decir. Los nobles y ancianos están ahí diciendo, mirá vos, qué terrible, Nabot. Saben que es falso. Saben que están condenando a un inocente. Saben que están cometiendo un crimen inaudito. Nadie levanta la voz. Nadie dice nada. Todos se callan. Todos son cómplices. Es una gran patraña. Y se lleva a cabo. A mí me corre frío por la espalda cuando avanzo en la lectura y veo que esto sigue. Nadie lo para. ¿No hay alguien suficientemente honesto y valiente como para decir, esperen, esto no es verdad? ¿Cuántas veces nos pasa como sociedad eso? ¿Y cuál es nuestro rol como iglesia? Habrá veces en que la iglesia tendrá que decir, espere, no es tan así como usted dice, ¿eh? Bueno, lo sacan afuera, lo apedrean. Le avisan al rey, le dicen, mira, ese problemita que tenías ya se solucionó. El rey va, está mirándola. Che, está buena la viña, ¿eh? Terrible. Corrupción. Llevado a un límite terrible. Una sociedad que se desmorona. Una sociedad que se cae a pedazos. Porque ya no hay de qué agarrarse. ¿De dónde agarrarse? Y uno dice, y bueno, se acabó todo. ¿Viste cuando decís, esto no se arregla más, ¿no? Ya está. Pero sí. Bueno, la resignación. Pero hay un texto que es tremendo, ¿no? Que dice, pero, yo siempre le digo a mis alumnos, ojo con los peros de la Biblia. Pero el Señor le dijo a Elías, ve a la viña de Nabot. Ahora había que ir, ¿no? Esta gente se carga al que venga. O sea, no es la gente como diciendo, no, mirá, no, que queda tranquilo, anda tranquilo porque va a estar todo bien. No, ve a la viña de Nabot, porque Nabot está ahí en la viña, mirando la viña, está contento de que ahora tiene la viña, porque han matado a Nabot. Y dile, y hay que ir, ¿eh? Hay que ir ahí y decir, te traigo un mensajito, una esquelita. Ahí donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre. Ah, papito. Y acá aparece algo que me parece extraordinario de la voz profética. Dios levanta la voz profética en momentos desesperados, en momentos terminales, en momentos en que decimos no pasa nada, todo se hunde, todo se va a la goma.
Nadie se preocupa de nada. ¿Cuántas veces hemos dicho, este país se va a la goma? Y Dios levanta la voz profética. Y emite la palabra. Y una vez que el profeta emitió la palabra, sonaste. Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder, la capacidad de transformar la realidad, aún la realidad más funesta. Esos son los profetas. Hombres y mujeres de Dios que se levantan y dicen, esto dice el Señor. No me importa lo que dice el poder, no me importa lo que dice la sociedad, no me importa lo que dice el sentido común, no me importa lo que dicen las modas de este tiempo, yo te digo lo que dice el Señor. Y un hombre y una mujer con la palabra de Dios en su mano, diciendo lo que realmente dice el Señor, es invencible. Es invencible. Por más que el costo a pagar sea elevado. Después sabemos en el ciclo de Elías que esa palabra le costó mucho, ¿no? Ser perseguido, estar en peligro de muerte. De hecho, estuvo tan al borde de la muerte que él mismo sufrió la angustia, la depresión, aún el sentido de indignidad. Esto me supera. Pero cumplió ese encargo divino, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos acá? Si uno lo quiere resumir. Una viña demasiado cerca del poder. El poder siempre va a ser corrupto. Está en su esencia. Los niveles de corrupción de nuestro país son alarmantes. Alarmantes. Y nos atañe. En muchos sentidos nos atañe. Nos atañe cuáles son nuestros criterios de transparencia, a nosotros mismos. Nos atañe cómo somos profetas, cómo somos comunidades proféticas en una sociedad así. Un sistema corrupto y corrompido al servicio de los nuevos poderosos. Un crimen horrendo e impune. Pero una voz poderosa que clama en el desierto social. Una voz poderosa que clama. Muchas veces en la historia de la iglesia supo levantar esa voz poderosa, o por medio de individuos, o por medio de la comunidad toda. Muchas veces la iglesia ha sido comunidad profética. Yo traje unas imágenes relacionadas con un texto con el que quisiera cerrar, o ir cerrando. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética. Yo no entro en la discusión acá de que nos encantan esas discusiones, ¿no? Hay profetas, no hay profetas. A mí me profetizaron un Volkswagen blanco 0 kilómetros hace como 25 años. Les cuento que todavía no llegó. Si saben dónde está, me avisan en cuál agencia Volkswagen quedó trabado. Por esos impíos que no sabían que era mío. No hablo de la profecía en ese sentido, todos hemos escuchado ese tipo de palabras, estoy hablando de la profecía de fondo. Toda palabra de Dios es palabra profética, ¿amén? Toda palabra de Dios es palabra profética, ¿por qué? Porque anuncia lo que Dios ha hecho, hace y se propone hacer. Cuando predico en mi iglesia, emito una palabra profética. Suelto una palabra.
la hago patente y habilito a que Dios use esa palabra y haga lo que Él quiere hacer. Acá puse algunos profetas modernos. Me quedó medio cortado, pero acá está Martin Luther King. Busquen. Esto va a parecer muy Warren Sánchez. ¿Lo conocen a Warren Sánchez? Muy bien. Pero en el libro ese que está ahí, pongo un pedacito del último discurso de Martin Luther King y cuento el último discurso, 2 días, último mensaje de Martin Luther King, 48 horas antes de que lo mataran. Él ya sabe que lo van a matar. Está el videíto en internet, lo podés buscar. Y él dice, ya no me importa nada. He visto la gloria del Señor. Y si yo no entro en la tierra prometida de la libertad de derechos para los negros, ustedes van a entrar. El obispo Romero, asesinado por la dictadura salvadoreña en los años 70, por levantar su voz en contra de los crímenes de la dictadura. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Agarré así, a medio de la Bartola. Florencia Nightingale, una de las fundadoras del movimiento Cruz Roja en el mundo. Acciones, palabras que crean realidades nuevas. Eso es profético para Dios. Eso es ser profeta. Y la iglesia es una iglesia profética, debe ser una iglesia profética. Elías y Eliseo, y sobre todo Elías, nos señalan un camino. Una responsabilidad. Y eso me hizo acordar un texto súper conocido, y con esto sí cierro. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Yo soy la sal. La sal conserva, pero también pica, molesta, inquieta. Evita que las cosas se corrompan. Pero, dice Jesús, si la sal se vuelve insípida, un obispo anglicano decía una vez, cuando Jesús llegaba a un lugar, se armaba un tumulto. Cuando yo llego a un lugar, ponen la mesa para servir el té. Si la sal termina siendo insípida, si ya no tiene sabor, no hace una diferencia, no resguarda, no protege, no tiene un rol profético, ¿cómo recuperará su sabor? Ya no sirve para nada, dice el Señor, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El ejemplo de Elías nos hace una llamada a nuestras conciencias y a nuestro ministerio. No importa que estés solo, no importa que seamos pocos, no importa que nadie esté a nuestro lado, no importa. No importa. Lo que importa es si hemos recibido la palabra de Dios y tenemos suficiente valentía para levantar esa palabra como un estandarte y decir, así dice el Señor. Amén.